Buenas tardes, mi nombre es Emilce Rivera. En esta tarde voy a compartir algunos de los aportes realizados por Paulo Freire a la educación. Para Freire, Freire es considerado el pedagogo de la liberación. Para él, desde su pensamiento, el sujeto debe de ser un participante activo dentro de la construcción del conocimiento. Freire manifiesta que no bastan las relaciones a nivel de aula y entre el docente y el estudiante, sino que deben de permitirse las interacciones con los diferentes elementos que conforman la realidad social, y cultural, política, económica de los sujetos aprendientes. La pedagogía de Freire nos determina aspectos importantes para la reconstrucción de ese proceso educativo. Entre ellos, promueve que sea un aprendizaje dialógico, un aprendizaje que le permita externar al individuo sus opiniones, sus ideas, aprender igualmente a respetar las ideas de los demás. Asimismo, permite la transformación más que la adaptación. Para Freire, los sujetos, los seres humanos, somos seres de transformación, no de adaptación. Para él, la adaptación incrementa la diferencia, las distancias entre las diferentes clases sociales. Y finalmente, otro de los aspectos que destaca la reconstrucción de la pedagogía de Freire es que es fundamental la relación que se establece con el entorno. Para él, el conocimiento pleno de las necesidades y de las realidades en las cuales se desarrolla el individuo son fundamentales para lograr una efectiva transformación y una efectiva liberación de sí mismo y de las sociedades a las cuales pertenece. Para Freire, bajo su pensamiento, desarrolla una crítica muy fuerte hacia la educación bancaria, característica de su país natal y en sí de muchos países de América Latina, y propone una reconstrucción de este tipo de educación, permitiendo una participación activa del sujeto en la construcción de su propio conocimiento, una construcción activa en el conocimiento de su realidad, de su contexto. Asimismo, considera que es importante que esta reconstrucción de la educación permita al sujeto desarrollar su autonomía, desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo y tener una visión, por consiguiente, crítica del mundo y de su realidad. Para Freire, la educación, la pedagogía que debe desarrollarse, debe dejar de un lado la pedagogía de las respuestas para convertirse en una pedagogía de la pregunta. Una pedagogía que permita la reflexión, que permita el análisis, que permita sugerir y que permita transformar a las sociedades. Freire considera igualmente que es necesario permitir la humanización del hombre, una humanización que permita un crecimiento y un conocimiento de sí mismo que lo lleve hacia una felicidad, hacia un encuentro con sí mismo y con sus realidades. Freire expresa que es necesaria la reconstrucción del mundo social. Esa reconstrucción del mundo social va a crear, por consiguiente, una sociedad más justa, una sociedad más equitativa, una sociedad que le permita una participación igualitaria, equitativa de todos los seres humanos que conforman dichas sociedades. Esa reconstrucción de ese mundo social va a permitir desarrollar ese compromiso personal y social en los individuos, ese compromiso que nos permita a nosotros también tener apertura para comprender la educación del oprimido, para comprender sus realidades y por consiguiente contribuir hacia una liberación, hacia la búsqueda incesante de esa educación liberadora, esa educación de la esperanza que bien nos desarrolla Freire a partir de todas las obras que escribe sobre su experiencia y sobre la vivencia que ha tenido al convivir directamente con las diferentes sociedades, con los diferentes grupos sociales. Muchas gracias.